Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo por las redes sociales. Mi nombre es Elizabeth Guerrero y estamos desde el Estado de México. Para mí es un placer y un gusto estar aquí con la pastora Laura Karen Romero. ¿Cómo está, pastora? Ay, muy bien. También para mí es un gusto poder estar contigo. Gracias. Bueno, y ellas, su iglesia se llama Yeshua Melech HaMelachim. Está situada aquí también en el Estado de México. ¿Qué tiempo lleva con su congregación? Aproximadamente 2 años. Oh, qué padre, Sí. qué bien. ¿Cómo ha sido ese caminar? Muy bueno. Yo creo que hay diferentes etapas, ¿verdad?, de nuestra vida. Y yo creo que esta etapa es una de las mejores porque aprendemos mucho de la gente. Qué bien. Bueno, pues muchísimas gracias, pastora, por haberme concedido esta cápsula. Y bueno, pues vamos a empezar. Y yo me gustaría que nos hablara sobre la renovación de mente. Sí, mire, bueno, es importante estar renovando nuestra mente. Ahora bien, nosotros debemos de saber el concepto de renovar, ¿verdad? Es quitar algo viejo y poner algo nuevo, o sea, cambiarlo definitivamente. Entonces es muy importante que nosotros estemos renovando nuestra mente, nuestro entendimiento, porque hay cosas atrasadas, cosas viejas, cosas almacenadas que debemos de quitar, que debe de estar limpio nuestra mente para poner y depositar pensamientos correctos. Muy bien. ¿A Dios le interesa renovar la mente? Sí, le interesa que nosotros renovemos nuestra mente. En el capítulo, le voy a dar lectura, si me permite, es en el libro de la Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, y dice así: no se amolden a este mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Ahora bien, a Dios le interesa. ¿Por qué le interesa renovar nuestra mente? ¿Por qué le interesa que nosotros quitemos eso viejo? Porque aquí nos da la respuesta y dice: así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, a Dios le interesa porque con una mente no renovada, nosotros no vamos a poder comprobar lo que Dios quiere para el ser humano. No vamos a poder comprobar lo que Él realmente anhela de nosotros. Cuando pasa un suceso en nuestra vida, que el Eterno lo permite, si no tenemos una renovación en nuestra mente, en nuestro entendimiento, nosotros podemos tomarlo negativamente. Pero cuando estamos renovando esa mente, porque obviamente la renovación es constante, es algo que no vamos a decir hasta aquí ya tengo una mente renovada, sino día tras día vamos a estar renovándola, vamos a estar quitando eso viejo, quitando todo lo que teníamos almacenado para entonces tener una mentalidad diferente. ¿Cómo es que tenemos que estar renovando nuestra mente constantemente? Bueno, miren, primero debemos de saber que nuestra mente está compuesta de razonamientos, ideologías, de nuestro intelecto humano. Entonces, nuestra mente es como una computadora. Nosotros estamos metiendo información diariamente y cuando llega un punto de que está saturada nuestra memoria, es necesario hacer una renovación, escanear qué información tengo en la mente para entonces decir esto no y esto sí. Ahora, ¿cómo puedo renovar esa mente? Bueno, leyendo la palabra del Eterno, sabiendo qué es lo que Él quiere decirnos, qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, y mediante esa comunión con Él, mediante la lectura de la palabra, mediante escuchar alabanzas del Eterno, nuestra mente está escuchando, está teniendo esa información correcta de Dios, y eso empieza a hacer un efecto en nuestra mente. Entonces es importante que nosotros renovemos por medio de su palabra. Él es el único que tiene la verdad y yo creo que todos aprendemos muchas cosas, ¿verdad? Aprendemos de las personas, de las vivencias, de muchas situaciones y podemos estar albergando información incorrecta. Por eso es que el ser humano o la gente
a veces vivimos de una manera no correcta, porque hemos estado almacenando cosas incorrectas. ¿Nos podría dar un ejemplo de cómo renovar nuestra mente? Sí, cuando nosotros venimos al camino del Señor, traemos paradigmas, tenemos algo en nuestra mente establecido por la forma de que tal vez fuimos educados, por la forma en que nos hemos conducido, lo que hemos estado almacenando durante años ha tenido un efecto en nuestra vida. Por ejemplo, una persona que sufrió quizá rechazo desde que estaba en el vientre de la madre, por ejemplo, él escuchó realmente lo que se decía. Cuando él crece y sigue viendo ese rechazo, en su mente se codifica que él es rechazado, que él no puede hacer cosas grandes. Entonces, esa persona almacena eso y va a traer un efecto en su vida. ¿Qué pasa cuando venimos al conocimiento de la palabra del Señor? Vemos que el Eterno nos ama, que el Eterno ha puesto un propósito en las personas. Entonces yo voy a comprender que yo tengo un propósito, que tengo una identidad en Dios, y eso voy a codificar en mi mente. Mi mente va a ser renovada día tras día y mi manera de vivir va a ser diferente. Muy bien. ¿Cuáles son las consecuencias de no tener una mente renovada? Bueno, miren, también me gustaría ir a una cita. Es también en la carta a los Romanos, pero es en el capítulo 1, versículo 28, y dice así: además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez, dice, los entregó a una mente reprobada. Y empieza a dar una lista de cómo es la consecuencia. Cuando nosotros nos apartamos de la verdad de Dios, el Eterno como consecuencia dice que nos entrega a una mente renovada, a una mente que no tiene la verdad. Entonces, como consecuencia exactamente es, yo me aparto de la verdad de Dios y entonces el mismo Dios me entrega a una mente reprobada. Por eso es tan importante estar metiendo una información correcta en nuestra mente. ¿Y cómo darse cuenta de que estamos metiendo la información correcta? De la información o no correcta. Ok. Yo me voy a dar cuenta por medio de mi conducta, de mi manera de pensar. Si yo sigo pensando de la manera incorrecta, desde quizás antes de conocer del Eterno, y no ha cambiado nada, yo sigo pensando lo mismo, tengo mis paradigmas, porque un paradigma es algo establecido en mi mente que me hace accionar de una manera incorrecta. Entonces, cuando yo sé que aún sigo actuando de la misma forma, cuando yo sigo hablando de la misma forma, yo me voy a dar cuenta que no he tenido una renovación en mi mente. Cuando mi vida es transformada, cuando mi vida está teniendo un avance, quiere decir que estoy trabajando en eso día con día, pero es exactamente estar metiendo la información correcta, y la correcta, la única la da el Eterno en su palabra. Y ya como para terminar, ¿cuál sería su último consejo sobre una mente renovada? Bueno, como consejo sería el no conformarnos. Dice, en el primer versículo que leemos, dice: no se conformen a este mundo, a esta forma de vivir. No se conformen a este mundo. Ahora, ¿qué es conformarse? Es amoldarse. O sea, no piensen como piensa todo el mundo. Entonces, nosotros diariamente debemos de tomar el consejo del Padre y decir: no me debo de amoldar al modo de pensar de la gente de este mundo. Debo de estar transformando mi manera de pensar, porque dice, entonces yo voy a entender, yo voy a comprender, voy a aceptar, sea cual sea la situación, voy a estar comprendiendo la buena voluntad del Eterno. El Eterno es bueno en todo tiempo, y a veces nosotros, por no tener una mente renovada, creemos que a veces Dios es malo o que Dios es injusto, pero con una mente renovada podemos ver que Dios es bueno, Dios es justo y Dios le da a cada uno lo que quiere dar. Pues muchísimas gracias. Gracias, pastora. Gracias a todos. Si escucharon,
tener una mente renovada. ¿Cómo renovarla? Bueno, pues haciendo lo correcto, ¿verdad? Si teníamos un pensamiento equivocado, bueno, analizar en ese pensamiento, cambiar esa manera de pensar hacia lo correcto. Y para saber si estamos haciendo lo correcto, leamos la palabra del Señor. Bendiciones a todos. Gracias, Pastora Karen. Igualmente. Bendiciones. Hasta luego. Bendiciones. Bye.